Grabando, en 3, 2, 1, grabando. Hola, Fran. Hola, Fer. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, estamos acá. ¿Por qué estamos acá? Claro, esa es la pregunta. Estuvimos haciendo ¿estuvimos? No, si no lo Estamos, terminamos todavía. Lo estamos estamos, haciendo. perfectamente. Le estamos haciendo un seminario en Flaxo sobre pedagogía, ¿no? Se llama Pedagogía Mutante. Y entonces nos van dando texto, nos van dando algunas consignas, más preguntas que consignas a responder, digamos, concretamente. Como disparadores, hay muchos disparadores para pensar, ¿no? Vinculado a pedagogía, a la escuela, a la forma de habitar la escuela. Y nada, en los intercambios y cosas que íbamos charlando, nada, De nos dispararon hecho, a pensar algunas eh, cosas juntos. exacto. Nos está rompiendo la cabeza, digamos, Sí. básicamente, un montón de cosas. Y bueno, está bueno por ahí compartir algo de lo que estamos pensando. Más como pregunta que como otra cosa, digamos, ¿no? Compartir preguntas y no llegar a conclusiones. Y hoy, como vamos a hablar ¿de qué vamos a hablar? De la seducción en el aula. Interesante. Tema interesante. Bien, ¿y qué vamos a decir? ¿Qué vamos a decir? ¿Vos tenías preguntas anotadas? ¿Vos tenías...? No, preguntas no, pero vos habíamos dicho un poco el tema, arranquemos por ahí, por el vínculo, ¿no? Claro, en realidad hay un texto que nos dieron en el seminario y que nos disparaba a esto, a pensar como la vinculación docente-alumno en el marco del aula, quizás más presencial que otra cosa, pero se puede llevar tranquilamente a la virtualidad. Y aparecen ahí algunas cosas, ¿no? Como en ese vínculo, como las formas de vincularnos, ¿no? Entre profes y estudiantes. Y ahí aparece, ¿no? Un poco más en profundidad el tema de la seducción. Exactamente, por ahí animarnos a pensar cierta forma de vínculo que salga de lo esperable en lo escolar o del lenguaje que el territorio escolar nos habitúa, digamos, ¿no? Y pensar a partir de otros lenguajes que por ahí parecen ser extraescolares, pero que de alguna manera se meten y forman parte de la escuela, ¿no? Sería como imposturas dentro de la escuela, pensar eh, cosas que no es que sean correctas o incorrectas, pero que no son del ámbito propio de lo escolar, digamos, ¿no? Por ejemplo, la seducción, ¿no? Quizás también lo que estaba piola del texto era que desde el principio partía como de esta idea de problematizar, como, o sea, de tratar de no arrastrar todo lo que ya viene con nosotros, porque fuimos a la escuela y tuvimos profes que se vincularon con nosotros y nosotros nos vinculamos con profes, como tratar de dejar eso a un lado y empezar como a repensar, a reconstruir, ¿no? Problematizando. Eh, Sí. nos dispararon un Es montón de verdad esto que preguntas. decís, pero también decime si no tuviste vos profes que de alguna manera te enamoraron de lo que enseñaban, ¿no? Sí, Porque sin duda. te sedujeron, se dice, ¿no? Me parece y creo que ahí hay una de las cosas importantes, ¿no? Que tienen que ver para mí con la seducción, que es el vínculo que el docente tiene con lo que enseña, ¿no? Con el saber que quiere transmitir, digamos. Me parece que ahí hay una clave, porque es muy difícil transmitir algo con entusiasmo, con pasión, si no te enamora a vos, ¿no? No, y digamos, las personas que están del otro lado, medio que perciben si te gusta lo que el tema que estás hablando, eh, si te interesa, si lo conoces en profundidad, o si solamente vas leyendo de una filmina, digamos, depende cómo hagas eso, transmitís un poco más, enamorás, ¿no? Jugando con esta palabra de la seducción, enamorás un poco más desde el tema, incluso desde el propio contenido, más allá del vínculo, digamos. En alguna entrevista que me ha tocado hacer alguna profe, sí, una mujer que daba historia, me decía, no, la realidad es que hay ciertos temas que me interesan mucho más a mí, y después los chicos me dicen, sí, no, se nota que como te apasiona mucho más tal tema, ¿no? De historia, en ese caso. Pero sí. Es verdad. Y yo lo que pensaba es que es difícil
fingirlo. Eso, como me quedo pensando en eso, como no sé si es tan sencillo hacer de cuenta que estoy enamorado del tema que estoy dando, del contenido que estoy dando o de lo que estoy hablando. Me parece que no es tan sencillo como fingirlo. Es verdad. Y además me parece que cuando uno transmite, cuando uno está enamorado de lo que enseña y lo transmite con esa pasión, me parece que también se posibilita un saber nuevo, la producción de un saber distinto, porque si uno está como diciendo de memoria algo que tiene que enseñar porque el currículum le dice que lo tiene que enseñar y dicen que el chico lo tiene que aprender, es como que no se genera nada nuevo. En cambio, cuando se pone en juego otra cosa ahí de lo pasional, me parece, se posibilitan como saberes nuevos o producciones Sí, y distintas. que seguro, se me ocurre pensarlo ahora, ¿no? Pero al yo poder transmitir, digo yo como profe, ¿no? Pero cualquier profe, al poder transmitir desde esa pasión, desde ese enamoramiento por lo que conoce, eh, seguramente atrape, o sea, logre seducir o logre enamorar, y ese estado de como activo por parte de los que escuchen, de los estudiantes, también seguramente va a hacer preguntar o van a hacer que se interesen, y eso va a generar un ida y vuelta, eh, porque digo, si yo me siento como a gusto charlando de algún tema en particular, seguramente no me moleste que me hagan preguntas y que incluso aunque sean como en una posición contraria, ¿no? O como distintas a lo que yo pensaba, o quizás cosas que nunca me había puesto a pensar sobre eso que me gusta, como ahí va más el ida y vuelta, creo yo, y que eso está piola. Posta. Te escucho hablar y me acuerdo de ciertos profesores que provocaban eso. Está buenísimo, está buenísimo. Y que creo que a veces uno también siente que provoca eso en alguna clase. No sé, no depende de uno, o sea, justamente como es un juego de seducción, y ese es otro tema de los que hablábamos, ¿no? No depende de uno, sino que depende también del otro, y ahí nos invita como a pensar o a repensar el tema de la asimetría, ¿no? Que es tan habitual hablar del tema de la asimetría en pedagogía y de discutir, ¿no? Si somos iguales, somos distintos, si el adulto, el menor, el alumno, el que sabe. Y me parece que plantear el tema de la seducción, ¿no? Como estrategia dentro del aula, te permite como desarmar la simetría. Y ya no hay una arriba y una abajo, sino que me parece que se mezcla de alguna manera, ¿no? O sea, el seductor, supongamos que es el caso del profesor que quiere enamorar al otro de la materia, del saber que sea, considera que la persona seducida, el alumno en este caso, es re importante, si no, no te gastás en seducir. Entonces me parece que ahí lo pone al alumno arriba, me parece que está interesante pensarlo así, ¿no? Eh, Sí, la escuela está bastante como estructurada en cuanto a asimetrías. Eh, y quizás pensar en este sentido de la seducción es un poco, vos decías desarmar, puede ser romper, como transformar o permitir volver a armar, ¿no? Al desarmar. Si es que lo queremos volver a armar, capaz que queremos que quede desarmado, ¿por qué no bancar el caos un poco? Eh, Posta. Implica eso como de que no hay de que no hay posiciones que están como paradas en distintos lugares. Eh, y obviamente implica también que el docente, que el profe, la profe, también medio que se deje seducir, ¿no? No es porque si yo solamente te puedo seducir a vos, y vos no me puedes decir nada a mí y no puedes generar nada en mí, si yo me permito eso, voy a seguir siendo, o sea, promotor de una relación asimétrica, ¿no? Está buenísimo. Y sí, porque uno ahí se presta al juego de que el otro no quiera, o a veces Obvio. uno mismo no quiera, ¿no? Y me parece que está bueno eso. Sí, y ahí Porque como en cualquier acto de seducir, te le jugás a ser rechazado, claramente. Como eso es puede pasar, puede sí. pasar. Y Pero creo que digo, hace también que no, no, cada clase como que sea una novedad. Cada clase es una novedad, porque es algo que uno no puede sostener artificialmente, digamos. No, eso es algo que uno pone en juego cosas y se va dando o no se va dando, y está bueno también, digamos, entregarse a ese juego. sí, sí. Yo pensando me quedé como pensando en pensar cada clase como una nueva primera cita. eh, Exacto.
ahí como jugando con esto de la seducción. Sí, es re interesante. O sea, y está Es bueno así, como animarse a pensarlo así. Eh, obvio, obvio. Y por ahí algo que también, creo que lo último que decíamos, es por ahí el tema de cómo uno también tiene que atreverse como a vencer ciertos límites, ¿no? A transgredir ciertos límites, porque si vos querés llegar al corazón del otro, claramente estás como también, de alguna manera, metiéndote en su intimidad, en su parte más, ¿no? En- no lo que el otro tiene que aprender y repetir un examen, sino que te estás metiendo, bueno, a ver si esto te gusta, a ver si esto te entusiasma, a ver si esto te genera cosas, y ahí, bueno, creo que hay algo del límite que uno vence, pero eso se juega junto con la confianza, porque vos lo haces o el otro lo va a dejar, se va a dejar interpelar si existe una cierta confianza de que algo nuevo se puede generar, ¿no? sí, quizás Igual uno... el tema, No, no, dale, dale. Sí, sí. no, que igual el tema de transgredir los límites y la confianza me parece que es para tomarlo más largo también, ¿no? Pero me Y parece que sí, algo un poco en la más largo. seducción se juega de eso. No, yo estaba pensando que quizás uno de los primeros límites que se encuentra en la seducción es el tema del, como el tiempo real que tenés dentro del aula, que viene como que baja el tema de los contenidos, ¿no? De los contenidos para dar, y el temario y como todo eso, porque no hay desde el programa de la materia ciertas clases que estén destinadas a la seducción o a conocer a los estudiantes. O sea, y quizás, digo, si yo tengo como la intención de seducirte, necesito conocerte. O sea, y ahí yo creo que es clave el tema, a eso voy cuando se habla del vínculo. Este es uno de los textos que veíamos, decía esto, ¿no? Como de, de un vínculo distinto, ¿no? Distinto a esto asimétrico, ¿no? Que decíamos. Pero bueno, yo necesito conocerte y saber qué te preocupa, qué te interesa, eh, cuáles son Y tus eso lleva un pensamientos en tiempo, general. Y sí, sí, eso lleva un tiempo que tiene que ser dentro del aula, digamos, ¿no? Y ahí también está toda la cuestión de, si te sentás a charlar con un grupo de chicos, no estás dictando clase, claro. estás perdiendo tiempo. Y eso, no sé, Sí, o que la gente se vaya o los chicos y las chicas se vayan del aula diciendo, o que uno le pregunte en el patio, ¿y qué hicieron en tal hora? No, no hicimos nada. Y que el profe al mismo tiempo haya salido del aula diciendo, esto que hice hoy, que fue simplemente charlar o conocerlo, fue clave para seguir conociéndonos, para seguir estableciendo el vínculo, como para poder empezar a seducirnos mutuamente y a partir de ahí laburar, y a partir de ahí generar algo. Viola, ¿no? obvio, obvio, genial. Es que en esto del lenguaje escolar es como que hasta los alumnos son los primeros que están como esperando que vos dictes clase, no, no, después, viste, te lo recriminan, pero en definitiva, si no los conoces o si no, pero a la hora de decir, bueno, quién da clase y quién no da clase es el que está sentado o parado delante del pizarrón dictando su materia y bueno, está bueno, está bueno. Hay que animarse como a romper ciertos deberes ser Sí. dentro de lo escolar, ¿no? Bueno, Yo creo creo que hoy que hasta acá tiramos un par de llegamos. cositas ahí como para dejar recalculando. Está Eh, bueno, está bueno. Habrá próximo, no lo sabemos, así que Veremos, puede veremos. que sí, puede que no. Eh, Pero bueno, En fin, no, la idea es eso, compartir algunas como inquietudes, como en forma así, precisamente de inquietud, de no quedarnos quietos, ¿no? De no quedarnos quietas, eh, y que nos permita como empezar a jugar con otras cosas, con otras fichas, digamos, con otras herramientas, empezar a hacernos preguntas para llegar a algo nuevo. ser docente en el siglo XXI. ¿De qué se trata? Total. Y con eso la virtualidad estamos haciendo. Y bueno, para Que otro sea por día fuera. solo virtualidad. Bueno, Bueno, listo, entonces. Nos vemos. chao, Chau, Fer. chau. Nos Chau. vemos.